Amado hermano, querido amigo, Dios le bendiga. Hoy traemos el tema: Pablo perdona al ofensor. Como usted sabe, querido hermano y amigo, que Dios nos ha mandado o nos da un mandamiento en su palabra, que es necesario que perdonemos a todo aquel que nos ofende. El estudio de hoy va a ser en 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. Abramos nuestras Biblias. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que me confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo. 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoráis o no ignoramos sus maquinaciones. Oremos. Padre Santísimo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos el estudiar tu palabra, Señor. Vivifícanos con tu palabra. Bendice a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pablo perdona al ofensor. Aquí Pablo le envía la carta, la segunda carta al pueblo de Corinto, pero también perdona al ofensor. ¿De qué ofensor se habla aquí en la segunda carta a los Corintios? En capítulo 2, versículos 5 al 11. Es necesario que vayamos, que regresemos a Primera de Corintios para saber qué fue lo que pasó antes en esta iglesia. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 5. Ahí nos dice desde el inicio qué es lo que pasó. Y según nos redacta la palabra, hubo un caso de inmoralidad. Y dice capítulo 5, versículo 1 de 1 Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Según nos dice aquí, nos redacta el apóstol Pablo, que en esta iglesia de Corinto
había pecado de fornicación, pero que los líderes no estaban sabiendo manejar, no estaban manejando el asunto, el caso apropiado o apropiadamente. Entonces el apóstol Pablo, él les envió la carta donde los amonesta o lo amonesta a los líderes, porque tienen que hablar con esta persona, por supuesto con amor, para hacerle entender, para abrirle el entendimiento que está en fornicación, que está en pecado, que necesita de un arrepentimiento y regresar, ¿verdad?, a los caminos del Señor. Dice, y vosotros, en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado? Pues por supuesto en oración, ¿verdad? Primeramente para pedir dirección al Espíritu Santo y hablar con esta persona y decirle que lo que está haciendo no está bueno, ¿verdad? Para él y para toda la iglesia. Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, pues que si no se arrepiente, si no hay arrepentimiento en este varón, es necesario quitarlo de en medio, ¿verdad? Porque es como una fruta que se está pudriendo ahí en medio y va a haber contaminación. En el versículo 3 continúa, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Oiga, esta palabra es muy, muy profunda. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, viendo tal situación como estaba tan grave, que fue necesario enviarles una carta aquí a los líderes de la iglesia de Corinto para que hicieran algo con este varón, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? ¿Regañarlos? ¿Hablarle mal? ¿Enviarlo fuera de la iglesia? ¿O hablar amablemente con él primeramente, abriéndole pues su conocimiento de que él estaba haciendo lo malo, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Veamos qué dicen los comentaristas de los estudiosos. A veces los líderes piadosos tienen que humillarse y buscar la reconciliación con aquellos a los que lideran, aun cuando no haya hecho nada malo. Tras la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos corintios, hubo un grupo dentro de la iglesia que se ofendió por sus palabras. Estos falsos maestros persuadieron a la gente para ponerse en contra de Pablo, cuestionando sus credenciales y su autoridad. Pablo envió a su colaborador Tito para tratar la situación. Cuando los corazones de los corintios de nuevo se pusieron del lado de Pablo, les volvió a escribir, aleluya, para darles un seguimiento y
recordarles su amor por ellos, aunque sus amados amigos en un momento se había vuelto contra él, cuestionando su carácter, su discurso, su conducta e incluso su aspecto. El apóstol amable y humildemente les recordó sus credenciales ordenadas por Dios y su motivación para hablarles. Pablo dice a los corintios que no se gozó por tener que corregiros, que su corazón se rompía al escribir palabras fuertes de corrección. 2 Corintios 2:4. Entonces aquí, hermanos, vemos que pues Pablo por eso escribió la segunda carta para pues hablarles amablemente, ¿verdad? Y que corrigieran a este varón, pero según dice la palabra que los de la iglesia de Corinto hicieron un buen trabajo, ¿verdad? Le hablaron a este hombre y todo quedó en paz. Pablo tuvo que confrontar los problemas que tenían los corintios. El primero con el asunto del incesto en la iglesia. 1 Corintios 5:1. Desgraciadamente los líderes no supieron tratar este pecado. Muchos se sentían orgullosos de algo de lo que debían avergonzarse y viceversa. Esto es en el 1 Corintios capítulo 5 versículo 2. Pablo, por lo tanto, enseña a los líderes cómo tratar con un miembro que deliberadamente se rebela contra una vida de obediencia al Señor. Esta norma no es válida para los de fuera, sino para los que se llaman hermanos. Aprendemos de 2 Corintios que los líderes siguieron la instrucción de Pablo, llevando tanto pureza como seguridad a la iglesia. ¿Por qué es tan difícil la confrontación? A menudo no entendemos bien su propósito. Nuestro objetivo no debería ser castigar o excomulgar, sino restaurar. La confrontación es un acto redentor. Oiga esta palabra, es un acto de redención para que esta persona recapacite y se arrepienta de su mal hecho, de su pecado, y venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Que ya Cristo Jesús murió en una cruz para que todos los pecadores vengamos arrepentidos en un solo espíritu para alabar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, Pablo les envió una carta asegurándose que los líderes aprendieran cómo liderar ese problema, cómo liderar a la iglesia
de Corinto, que había caído en un problema grave que ni los del mundo secular hacían eso, ¿verdad? Porque uno de la iglesia estaba o tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre, según nos dice la palabra, ¿verdad? Según dicen los estudiosos, que esta era como la madrastra, pues, de este hombre. Pero pues Pablo envió una carta de corrección, no fue una carta amable, fue una carta muy en serio, ¿verdad? Pero que esta carta lo despertó al pueblo de Corinto, a los hermanos de la iglesia de Corinto, y ellos se pusieron a trabajar. Y no dice la carta qué fue lo que hicieron, pero me imagino pues que lo tuvieron que confrontar, hablarle, leerle la carta del apóstol Pablo para ver qué reacción él tenía, y la reacción de él fue positiva, ¿verdad? De arrepentimiento, aleluya. Y después, ya al enterarse pasemos ahora a la segunda carta de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 2, del 5 al 11. El problema involucra a toda la iglesia, según nos dice en el versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, oiga, ese problema, ese pecado que estaba allí en la iglesia de Corinto, iba a contaminar toda la iglesia, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que un poquito de levadura leuda toda la masa, o sea, ¿verdad? Trabaja, infla toda la masa. La levadura para eso sirve, y la levadura en la Biblia quiere decir pecado, ¿verdad? Entonces, en Gálatas 5:9 nos explica de que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿estaba bien que estuviera este hombre así como que si nada hubiera pasado? No, los líderes tenían que confrontarlo, hablarle para que él, ¿verdad?, viniera arrepentido, para que él se arrepintiera, para que él se apartara de todo mal. Y eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6, la reprensión fue hecha por todos. Entonces, Pablo quiso unir a la iglesia, que no estuviera más dividida, sino que unirla, ¿verdad? Y les explica, la reprensión fue hecha por todos, no solo por mí, ¿verdad? Como el apóstol que formó la iglesia, que les llevó la palabra de salvación, sino que incluyendo los líderes como los hermanos que están pues aprendiendo de la palabra de salvación, del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en el versículo 7, ahora la iglesia debe de perdonarle ¿a quién? Al infractor, al que hizo
¿verdad?, el mal, al que hizo el pecado. Tienen que perdonarle y consolarle. Tienen que hablarle entonces bien, o sea, hablarle la verdad, pero tratar de no herirle para que él no salga huyendo de la iglesia, sino que entienda de que él está mal y que necesita pues arrepentirse. Esto es en el 7, ¿verdad? El 7 nos dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que podemos aprender? De que pues no tenemos que juzgar, o sea, hablar del problema que este varón está haciendo, más bien ponerlo en oración y que sea Dios, ¿verdad?, y su Santo Espíritu guiándonos para llevarles palabra de amor para que éste recapacite y entienda de que pues está equivocado. ¿Para qué? Para que venga, regrese arrepentido. Gloria a Dios. En el 8, ruego confirmar el amor con él. Entonces, oiga lo que les dice el apóstol Pablo: ruego, ¿verdad? En el 8, veamos: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, ¿verdad? Entonces él quería ver esa confirmación, que si de verdad estaban trabajando, que lo hicieran, que hablaran con él, que lo perdonaran y que le demostraran amor, según nos dice, ¿verdad? Y en el 9, Pablo les hace la prueba. Oiga, el apóstol Pablo les hace la prueba para ver si hay amor en ellos. O sea, esta situación era algo muy bueno para la iglesia, para que la iglesia se uniera en amor, que no hubiera, ¿verdad?, críticas pesadas, sino que hubiera amor para construir nuevamente ese lazo entre hermano y hermano, ¿verdad? El 9 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, ¿verdad? Era una prueba de obediencia para ver si de verdad ellos estaban obedeciendo. Entonces Pablo les hace esa prueba para ver si pasan el test. Y en el 10 dice: Pablo dice: lo que ustedes perdonan, yo también lo perdonaré, ¿verdad? Lo que ustedes
ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? No ignoramos su inteligencia que tiene él y su intuición de andar tras el cristiano. ¿Alguien lo ignora? No, ¿verdad? Satanás, el diablo y sus demonios, Dios lo reprenda, anda como león rugiente, como león hambriento, viendo a ver cómo caza al cristiano, ¿verdad? Entonces, pues el apóstol Pablo les dice, ya teniendo la oportunidad, les dice, les exhorta a no darle ventaja al enemigo, así como lo hizo este varón que vivía con la esposa de su padre, como nos dice, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en comunión, amándonos unos a los otros, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no mirando diferencias, que este tal cosa, que el otro tal cosa, no, cero, ¿verdad? Cero diferencias. En Cristo todos somos iguales, ya sea griego, ya sea hebreo, ya sea israelita. No, en Cristo todos somos iguales, porque todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo será salvo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza? Que es necesario perdonar. Pablo perdonó al ofensor, como el título de hoy, amado hermano, ¿verdad? Pablo perdona al ofensor y instruye a los líderes, a la iglesia de Corinto, a que todos en amor hablen con este transgresor, ¿verdad? Con el que cayó en la trampa del enemigo, a que recapacite y que pare de hacer eso y venga a los pies de Cristo en amor de Dios, ¿verdad? Para salvación, amado hermano. Todos somos pecadores, todos podemos caer, pero todos tenemos a un Cristo que nos levanta, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo que nos da la mano y Él nos perdona. Como dijo, es necesario perdonar. Pedro le dijo, pensando que él le estaba diciendo una cantidad grande, 7 veces, ¿puedo perdonar o debo perdonar al que me ofende? Le dijo, no, 7 veces, 70 veces 7. Eso le dijo porque no, la verdad, no hay número específico para decir ya no voy a perdonar, sino que tenemos que perdonar para que Dios Padre nos perdone a nosotros. Dios le bendiga, y si ha llegado hasta este punto, suscríbase, ayúdenos en nuestro ministerio, deje un like, comparta la prédica para que otros escuchen de la palabra de Dios y vengan a los pies de Cristo, que Él es nuestro único Señor y Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Dios te bendiga y que esta enseñanza sea de mucha bendición.